Bueno, ahí estamos. Buenas tardes, vamos a ir hoy con el encuentro número 13 de este curso, Aprendiendo a Desaprender. Y bueno, hoy vamos a trabajar con el videíto que ayer no vimos, que nos quedó inconcluso. Así que bueno, voy a empezar poniendo ese videíto, a ver qué temas son los que vamos a ver hoy. Bien. Acá tenemos una pregunta que dice: ¿a qué nivel se vive el yo? Este yo con mayúsculas, ¿no? Este yo se vive en 3 niveles, dice Antonio Blay. En el nivel de la personalidad, en el nivel del alma y en el nivel del espíritu. Esos son los 3 niveles. Y ahora vamos a ir viendo cada uno de estos niveles, qué es lo que significa, qué características tienen, ¿no? Y dice: ¿qué características tiene el yo que se vive a nivel personal, a nivel de fuerzas, a nivel de lo que en la terminología de San Pablo se llamaría el hombre viejo? Yo la verdad que no tenía idea que se llamaba así en la Biblia, pero bueno. La personalidad, ese hombre viejo, está constituido por nuestro cuerpo físico, nuestra vitalidad, con todo su mundo de necesidades y de mecanismos psíquicos, así como el nivel afectivo y el nivel mental pensante. A este cuádruple plano es a lo que llamamos personalidad. Cuando se vive, de modo que necesita definirse constantemente por sus atributos concretos y por comparaciones. Yo soy esto, yo soy así y no del otro modo. Yo soy tanto como más que. Esta es una de las características fundamentales del yo que se vive a nivel de la personalidad. Este yo con el que estamos obviamente identificados, ¿no? Hola Liz, hola Estela, hola Alex. Los saludo y me voy para el otro lado, allá para seguir con el cuadrito. Bueno, el de la personalidad es sencillo porque, bueno, es justamente el que nosotros más vivimos, ¿no? Es el nivel del yo más común, el que usamos todos los días. Si observamos, siempre está juzgando a otro yo. O sea, este nivel de la personalidad en que se vive el yo, siempre está juzgando a otro yo. Ahora podría ser esto, yo me considero más. Es un yo que está hablando a otro yo. Existe este diálogo interno porque este yo personal siempre es objeto de sí mismo, ¿no? Es como que en este yo personal no nos percibimos como el sujeto, como dice Blay. Nos percibimos más como un objeto. Bueno, en el fondo en realidad es lo que somos cuando nos creemos que somos personas, ¿no? Objetos. Y nos tenemos que relacionar siempre con otros y bueno, está en continua comparación, ¿no? Como decía al principio. Ese es el nivel de este yo personal, ¿no? Y como tercer característica tiene, ¿no? Que es variable, que depende de las circunstancias internas y externas. Yo digo, si las cosas me van bien, considero a mi yo valioso. Si me van mal, ya baja de categoría. Si hay salud, si siento una euforia vital, entonces me encuentro lleno de empuje, de fuerza, de realidad. Por el contrario, si tengo enfermedades incurables o peligrosas, el yo se siente disminuido, acabado. Cualquier circunstancia externa lo puede hacer variar. Sí, más adelante dice que vamos a ver alguna de ellas, ¿no? Bueno, lo del yo personal es fácil porque es justamente el nivel en el que nos vivimos. Acá pone una cuarta característica, ¿no? Que también el yo personal siempre quiere o pretende ser más, y cuando no tiende a ello es porque se siente demasiado inferior, pero nunca se vive tal como es. Tiene un movimiento dinámico, bien hacia arriba, queriendo hincharse, queriendo ser más,
o bien hacia abajo en descenso con depresión y desánimo, ¿no? Así es como todos vivimos este yo personal aquí. Quinta característica. Es un yo que se constituye en un centro aislado respecto a todo lo demás. Se siente como isla, una isla en la que puede tener buena relación con los demás, pero el yo se vive como algo completamente aislado en sí mismo, extraño a todo. Sexta característica. Necesita siempre estar formulando ideas concretas sobre sí. Necesita, por esta tendencia a la que nos hemos referido, vivir apoyado en la comparación, evaluarse, definirse, concretarse de una forma continua. Es como si quisiera llegar a ser porque de algún modo se da cuenta de que no es. Séptima característica. Su naturaleza dinámica está constituida por la ley de recibir más que la de dar. Quiere recibir seguridad, apoyo, dinero, afecto, y cuando da, esa condición de que esta donación revierta en un nuevo beneficio para él. Esta es la ley que rige este nivel de nuestro ser. Está, por lo tanto, inevitablemente supeditado al temor, al enfado, al desengaño y a la desilusión, así como a las opiniones propias y ajenas. El yo centrado en la personalidad es un yo tambaleante, inestable, inseguro. Es un yo que lo es todo menos yo. Trata de serlo, juega a ello, pero nunca lo es auténticamente. Al decir yo, queremos decir de algún modo realidad, autenticidad, algo estable, firme, de valor intrínseco. El yo que hemos analizado no tiene ninguna de estas características. Fíjense ahí, ¿no? Cómo lo describe. Hola Sonia, cómo Blay ahí describe perfectamente este yo con el que nos relacionamos todo el tiempo, que es el que conocemos nosotros, que podríamos decir que es el ego, ¿no? Creerme que soy separado de otros, que tengo unas definiciones mías, que bueno, que yo soy así, que los demás son de otra manera, que si me siento bien, si mi cuerpo está bien, o sea, no me duele nada, ando bárbaro, pero que si me duele algo ya no estoy tan bien. Todo depende, ¿no? Siempre de esta identificación que tenemos con este yo personal. Pero resulta que él lo que nos está explicando aquí es que el verdadero yo no tiene nada que ver con eso, ¿no? Hola Marcela. Entonces, claro, imagínense nosotros desde este yo pequeño con el que estamos identificados, poder experimentarnos desde el yo central, de este fondo que nombra tanto Antonio Blay. Parece como una odisea, ¿no? Porque es muy fuerte la identificación y cómo nos tira. Y van a ver, ¿no?, que ahora que termina de nombrar estas características, dice, tiene estas preguntas, ¿no? ¿Nos sentimos encuadrados dentro de las características enumeradas? O sea, esta que dijimos del yo personal, ¿no? ¿Nos vivimos de este modo? ¿Sentimos de esta forma nuestro yo en la vida diaria? ¿No? Para que nos replanteemos. Bueno, capaz que en algunos aspectos sí y en otros no. Puede ser, ¿no? Si nos sentimos encuadrados en varias de esas características, ¿no?, como los test estos de personalidad que hay, ¿no? Bueno, si es así, ello significa que estamos centrados en nuestra personalidad. Por eso ayer vieron cuando hablábamos de este asuntillo de los trabajos que había que hacer y de que tomáramos conciencia, ¿no?, de que tenemos que observar a este personaje en uno de esos trabajos. Fíjense en nosotros cómo nos cuesta observar este yo, este personaje. Es como que la atención se nos dispersa bastante.
claro, es porque estamos centrados en nuestra personalidad. Entonces nos cuesta salir de ahí y realmente vivir centrados, ¿no? Que sería la autorrealización, como le llama Blay, ¿no? Ahí viviríamos realmente lo que somos. Aparte de este nivel personal, él nombra un nivel del alma. Yo entiendo, ¿no? Porque la verdad traté de buscar ahí, pero no encontré, pero por lo que entiendo, por varias cosas que ya hemos leído y hemos visto, que el nivel del alma, Blay se refiere a los focos, ¿no? Cuando vivimos en esta esencia que somos, ¿no? Y él dice que las características de este nivel, ¿no? De la conciencia de sí mismo, cuando se vive a nivel del alma, a nivel de lo que podemos llamar energías primordiales de la vida espiritual, el hombre nuevo, ¿no? Vieron que el otro, el del personal, él dijo que era el hombre viejo, ¿sí? El hombre viejo, como dice San Pablo en la Biblia, ¿no? Y este le llama el hombre nuevo. El hombre nuevo sería ya el que se vive en este nivel, ¿no? Que tiene conciencia de sí mismo, que vive en este nivel espiritual, ¿no? Y ahora va a nombrar las características de este nivel para que veamos a ver si nosotros tenemos alguna de estas características para ver en qué nivel estamos, ¿no? Viviendo el yo. El nivel este del alma no necesita definirse, ¿no? La persona que ya vive en este nivel no necesita definirse, ni poseer ideas sobre sí mismo, ¿no? Es como vivir, como dice el curso de milagros, ¿no? En un no sé quién soy, ni dónde estoy, ni lo que estoy haciendo, nada. La necesidad de definirse, de concretarse, de depender de unas ideas, reside siempre en la creencia de que lo que uno es consiste en tal idea. Por lo tanto, hay una necesidad constante de reafirmarse, de reflexionar, de acabar de encontrar la idea perfecta que pueda definirle a uno, ¿no? Esta necesidad, ¿no? De continuamente definirnos, de poder ver, de tener un concepto de mí, ¿no? Como el curso de milagros dice el concepto del yo. A ver a quién nos saludé. A Marcela la saludé, sí. Hola Adri. Hola Rosario. Hola Zuli. Fíjense en que nosotros, nuestra experiencia aquí, está basada en eso. No sé si a ustedes les ocurre, pero generalmente es como que, si ya no nos damos una definición de persona, de cómo es nuestra persona, nos queremos dar una definición ya de lo espirituales que somos, ¿no? Hasta que en qué grado estamos, en qué grado. Siempre queriendo reafirmarnos, ¿no? Y bueno, y esto, si estamos acá, es porque no estamos en este nivel del alma, ¿no? Todavía. Él dice que el yo no es ninguna idea, y cuando se eleva por encima de estos niveles de la personalidad, esto llega a vivirse de un modo inmediato, real. Uno deja de sentir la necesidad de definirse, incluso la de opinar sobre uno mismo. Fíjense en qué clave esta, ¿no? Es que en realidad cuando ya pudimos, a ver, no sé cómo expresarlo, pero bueno, que ya no estamos en el nivel de la personalidad, digamos, del personaje, es que ya nuestra mente no está opinando todo el tiempo sobre cómo estamos, que si lo estoy haciendo bien, que si estoy mal, que no sé qué. Ya no busca y ni siente esa necesidad, ¿no? Ni de opinar sobre uno ni de opinar sobre otros, ¿no? Sobre los demás. Vive la realidad de uno mismo como energía, ¿no? Que esta es la clave, ¿no? De todo el trabajo de Blay, de vivirnos como esa energía que somos, ¿no? Como amor, felicidad, comprensión, en un grado u otro.
Esta es la naturaleza de la intuición que uno tiene de sí mismo. Nunca está en relación con nada. Nunca se refiere comparativamente a otra cosa. Es vivir, es ser. Uno se siente ser esas cualidades de un modo intrínseco sin más. Por eso él da todas estas prácticas, ¿no? Para que nosotros podamos llegar a vivir así. Lo que pasa es que lo que nosotros no queremos es hacer las prácticas, queremos que nos venga así de golpe. Bien. Otra característica es que cuanto más da de sí mismo, de eso que es, cuanto más expresa en todos los sentidos, eso que se siente ser, más crece y más es. Esto es muy importante porque así constatamos una contraposición exacta con el mecanismo que sigue el yo de la personalidad. Claro, el otro está totalmente anclado, ¿no?, en los sentidos, en la comparación, en que, bueno, en cómo soy a este nivel, ¿no?, este nivel de mis definiciones. Y el otro ya solo piensa en dar de sí mismo, expresarse, crecer más y más. Es totalmente lo opuesto, podríamos decir. Esto último siempre está temiendo perder afectos, dinero, posiciones, garantías, seguridad, y para asegurarse más quiere tener más, recibir más y dar menos, ¿no? El que está en el nivel de la personalidad, ¿no? Pero cuanto más permanece en esta tónica, más inseguro vive. En cambio, al vivir en este nivel superior, cuya naturaleza es esencialmente centrífuga y creadora, el darse y el expresarse es seguir su propia ley de afirmación y de crecimiento. Vieron que usa mucho estas palabras centrípeta y centrífuga, ¿no? Como una idea que centrífuga es cuando viene a ser como lo que en el curso de milagros le llaman la extensión, ¿no? Como hacia afuera. La centrípeta es como que no, que de lo que yo tengo afuera lo quiero traer para mí. Fíjense que en el nivel de la personalidad sí, todos vivimos así, que tenemos miedo de perder lo que sea, ¿no? Lo que tengo material o mis personas queridas, la posición que tengo social. Siempre el nivel de la personalidad yo quiero tener más, pero siempre quiero dar menos, ¿no? Y esto obviamente que nos hace vivir en una inseguridad constante, porque nuestra vida está basada en eso, nada más. O sea, no tomamos conciencia realmente de que somos algo más que eso, y que en realidad, bueno, somos transeúntes aquí, ¿no? Que es pasajera la cosa. Fíjense en que acá nombra una tercera característica, ¿no?, de este nivel del alma, y dice: cada vez se siente más próximo al interior de los demás, ¿no? No sé cómo que aumentaría nuestra comprensión, ¿no? Así como hemos dicho que el yo centrado en la personalidad se siente aislado, por el contrario, uno se siente, al vivir en las fuerzas anímicas, en las fuerzas espirituales, cada vez más cerca del interior de los demás y de todo lo demás, ¿no? Como que nos sentimos más unidos. La naturaleza adquiere una vida, los animales llegan a mostrar a nuestra percepción interna una conciencia que antes no detectábamos, y las personas gozan de una proximidad, de un parentesco, de una relación estrechísimas. Cuarta característica. La persona consigue en este nivel una libertad interior. Obtiene progresivamente una independencia de las opiniones que los demás puedan tener de él. Esta es una gran clave, ¿no?, de cuando hemos progresado. Porque, por lo general, por más que digamos que no nos importa, hay ciertas cosas que todavía sí nos importan.
y nos duelen y nos caen mal. Y fíjense en que lo que él dice es libertad interior, ¿no? Que yo interiormente me viva desapegado, o sea, que no viva mi vida dependiendo de lo que digan otros, o lo que los otros me dan o no me dan, ¿no? No depende de la opinión, porque no se apoya en una idea de sí mismo, y por lo tanto no puede existir ninguna otra idea que pueda negarla. Una vez más, está en contraste con el yo personal que quiere ser de un modo determinado y que siempre está en peligro de que alguien le diga que no es como se cree ser. Esto es como fatal, ¿no? Yo creo ser, que no me lo contradigan, que no me pisen las ideas. Por esto, el yo personal está continuamente pendiente de las opiniones ajenas y es tan susceptible que basta con decir algo que sea contrario a sus deseos para que la persona que vive desde este yo se sienta mortalmente herida en su dignidad, en su amor propio. Por el contrario, cuando se vive desde esta fuerza interior, uno se da cuenta de que las opiniones de los demás no tienen ninguna sustantividad, ninguna realidad, ninguna fuerza, que no cambian en nada lo que uno realmente es, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Poder vivirse así, como lo está explicando acá Blay. A ver, ¿a quién nos salude? Hola Celey, hola Carolina, hola Manu. Esta sería como la descripción que él está dando, que supuestamente llegamos cuando hacemos todos estos trabajos, ¿no? Quinta. Otra característica es que la persona tiene completa independencia del sentimiento de posesión. Como que uno llega a darse cuenta que uno no es de uno, ¿no? Y que nada es de uno. Eso Antonio Blay lo dice en muchos de los cursos, ¿no? No sé si ustedes habrán estado escuchando algunos de los cursos de él, especialmente los que habla él, ¿no? Que están grabados, son unas cintas viejas, pero bueno, se escucha bastante bien. Que él dice que te das cuenta que en realidad nada te pertenece. O sea, es una idea que tenemos de posesión de las cosas acá, pero es que en realidad no, todo lo tenemos que dejar. Nos referimos a cualquier tipo de posesión, no solo a las materiales. Por ejemplo, todos creemos que poseemos una familia, ¿no? El que tiene una familia, ya sea la familia de la que nació o la familia que formó, qué sé yo, cree que es de él la familia. Dice mi familia, ¿no? Un prestigio, unas ideas, un conocimiento. Cuando uno vive centrado en este nivel más interior, se da cuenta de que todo lo que posee no tiene nada que ver con lo que realmente es el yo, con mayúscula, ¿no? Todo lo que pueda poseer lo considero mío, de mí, pero no soy yo, ¿no? Yo puedo decir que es mío porque no sé, porque para referirme, usar un pronombre no posesivo, pero es que solo lo estoy usando para identificar que esta lapicera, que yo, es mía y la otra es tuya, pero es que en realidad nada es nuestro. Cuando se vive este yo, el yo central, ¿no? En esa realidad inmediata, todo lo que no sea él se vive como extraño a este yo. De modo que uno no depende y no se apoya en ello. En resumen, lo que queremos decir aquí no es que no utilicemos o no queramos lo que llamamos nuestras posesiones, sino que simplemente que no dependamos interiormente de ellas. Esto no significa ser extremista, ¿no? Como ya dijimos en otras ocasiones, de que, bueno, entonces si nada es mío, entonces ya no le presto atención a mis hijos, ni a mis perros, los dejo que se mueran de hambre. No. Acá seguimos haciendo lo mismo, porque tenemos que seguir viviendo.
Entonces, bueno, atendemos a nuestros seres queridos, ¿no? Los abrazamos, le damos una palabra de afecto, los escuchamos, no hacemos lo normal, como cualquier persona normal, pero yo sé que interiormente no dependo de ellas. Entonces ya no estoy en esa actitud típica de los egos, ¿no? De querer llamar la atención del otro, o controladora, de estar mirando siempre qué hacen los otros, si lo están haciendo bien o no, si los demás fueron correctos conmigo o no. Vamos abandonando todas esas cosas porque nos damos cuenta que eso no tiene demasiado sentido. Y la sexta característica del nivel del alma es que se es independiente en toda clase de circunstancias externas e internas que puedan afectar a la personalidad. Si uno tiene mala o buena salud, esto no le afecta para nada interiormente, ¿sí? Piensen que las personas así que han alcanzado la realización, ¿no? Que se dieron cuenta de quiénes eran, han enfermado de enfermedades así terminales o graves. Sin embargo, ellos sabían que no eran eso, ¿no? Que eso era algo transitorio. El cuerpo puede morir de cualquier manera, ¿no? Esto es como el asunto de Antonio Blay, que si ustedes buscan en internet van a ver que en ningún lado van a encontrar de qué murió Antonio Blay. Yo una vez me dediqué a buscar, una vez se me agarró, y no, dice causa de la muerte desconocida. Murió bastante, joven podemos decir, a los 61 años, pero la otra vez me acuerdo que Jordi Sápez estaba diciendo que él empezó a empeorar y falleció. Su cuerpo, ¿no? Bueno. Pero esto yo creo que es el más difícil, ¿no? De todas las partes de todo este trabajo, porque por lo general cuando tenemos un problema de salud nos afecta. A todos nos afecta. No queremos sentirnos mal, o sea, estar enfermos, va. Dice, quizá tenga repercusiones externas, ¿no? Pero el modo de vivirse uno a sí mismo no queda afectado en absoluto, ¿no? Yo creo que se debe referir más hasta esta conciencia, ¿no? De darme cuenta de mi realidad a pesar del estado del cuerpo. Lo mismo sucede con las circunstancias, sean estas agradables o molestas, favorables o adversas, ¿no? Que esta es otra confusión que tenemos todos aquí. Fíjense en que es lo normal, la confusión normal de todos, ¿no? En que creemos que porque ahora hacemos estos caminos, entonces nuestra vida va a ser de rosas, no nos va a pasar nada. Y es un error, porque después nos vamos a dar cuenta que en algún punto sí nos vamos a encontrar con alguna situación llamada desagradable, ¿no? Que no nos va a gustar. Y entonces seguramente el ego se va a encargar de decirnos de que claro, que es porque estamos haciendo todo mal, por eso estamos así. Y son las grandes confusiones que hay. Por lo general Antonio Blay, yo me acuerdo que él dice, ¿no? Que estos trabajos, ¿no? Por eso los explica cómo se llega, de como vimos ayer, ¿no? Desde la atención hasta el trabajo con el niño interior que vimos ayer, que después hay más trabajo, que después lo vamos a ver otros días, que no busquen nada cuando hacen eso, que no lo hagan pensando en que les va a pasar tal cosa, sino que lo hago porque yo quiero vivirme desde lo que realmente soy. Esa es la clave. Si las circunstancias externas tienen que cambiar, van a cambiar. Es que realmente van a cambiar, porque cuando uno cambia, cambia todo alrededor, es inevitable. Porque la causa y el efecto actúan. Pero no lo hagamos con esa intención, ¿no? Porque hay gente que obsesionada con estos caminos, hay gente que se llega como a obsesionar, ¿no? Y quieren
tener experiencias super guays, recurren a tomar estas cosas, ¿cómo se llama? Bueno, estas cosas que se toman ahora de moda, la ayahuasca, la no sé qué sé yo qué, porque quieren tener estados alterados de conciencia, ¿no? O se recurren a la hipnosis porque quieren saber la vida, qué fueron en la vida pasada, ¿no? Nos embarcamos en todas esas cosas que no llevan a nada, ¿no? Porque son cosas, es como decir, me tomo una aspirina porque me duele la cabeza. Y sí, se me pasa el dolor de cabeza cuando me tomo la aspirina. Pero es que después todo sigue igual, cuando se pasa el efecto, ¿no? Y cuando nos vamos dando cuenta de esas cosas, ahí vamos, nos van cayendo bastantes fichas. Ahora viene el nivel más alto, podemos decir, el nivel del espíritu, ¿no? En el que supuestamente ya nos viviríamos desde ese estado tan avanzado. A ver, acá vine para este lado. Ahí leí lo que pusiste, Alex. Sí, yo también, no. Del hombre nuevo, no. Yo todavía estoy en el viejo. Es más, me estoy viniendo cada vez más vieja. Eso sí, lo veo, me miro al espejo. Pero bueno, no perdamos las esperanzas. Por lo menos ya tenemos un conocimiento ya intelectual de todo esto. Después, bueno, que lo apliquemos, lo practiquemos, es otro tema. Pero ya de a poquito nos vamos acercando. Bien. El del espíritu, ¿no? Dice que más que como un nivel, como los otros dos, que el de la personalidad y el del alma, son niveles, este es un centro, ¿no? Vieron que él usa la palabra esta centro, ¿no? Claro, nosotros a veces centro y como que no lo captamos, bueno, podemos captar como un gráfico, ¿no? Algo que un centro y lo otro está alrededor. Pero ese centro es cuando él habla del fondo, ¿no? De nuestra esencia, de estos focos, de lo que somos, ¿no? Ese es el yo central, o espíritu. O dicho de otro modo, a lo que se ha llamado conciencia crística, o Dios en nosotros. Son diferentes formas de expresar lo mismo. Vivir desde este yo central, estar en este centro, no es lo mismo que vivir alrededor de ello. ¿Cómo sucedería quien se detuviera en el perfume de una flor sin ir a la flor, que es la fuente y la causa del perfume, ¿no? O sea, sería como que dejar de ser superficiales, Vieron que los seres humanos somos bastante superficiales, nos quedamos ahí en la superficie de la cosa, como habla el curso de milagros, ¿no? Lo de la forma y el contenido. Nos quedamos en las formas, no captamos la esencia de las cosas. Menos vamos a captar la esencia de nuestro ser, o sea, lo que realmente somos, ¿no? No nos detenemos a eso, porque no estamos atentos. Es el primer trabajo que Blay propone, esto de cultivar lo de la atención. Lo que se puede realizar desde este centro es difícil de expresar, puesto que es algo ilimitado, y fácilmente las palabras nos darían una imagen inexacta de la realidad que intentan reflejar. Por lo tanto, nos hemos de contentar con decir que lo que se puede realizar desde este centro es la realización de la unidad con lo que es en sí, lo que los hindúes llaman Atman, y cuyos atributos esenciales son Sat Chit Ananda, ¿no? Este famoso Sat Chit Ananda, que es, él dice, Antonio Blay dice que es como a lo máximo que podemos llegar a experimentar aquí. Bueno, Ramana Maharshi también. Es como, eso sería como el vivir en los tres focos, ¿no? El Sat Chit Ananda. Ser, conciencia, plenitud, ¿no? Y claro, nosotros quizás lo queremos, a esto lo queremos expresar con palabras y no podemos expresarlo, porque la realidad, lo que es, con mayúscula, es inexplicable para nosotros desde aquí, pero en realidad es lo que somos, ¿no?
Y acá, bueno, describe lo que es Sat Chit Ananda, ¿no? Él dice que Sat es la existencia absoluta, ¿no? Ser, que soy. Chit es el conocimiento absoluto. Y Ananda es la felicidad absoluta, ¿no? Es como un darme cuenta de que me doy cuenta de que soy. Y por esa razón sé que soy la plenitud, o sea, que soy completo, que no me falta nada, ¿no? Que soy el ser. Vivir en este centro significa ser uno realmente con este poder único. Ser uno con esta inteligencia creadora única que existe. Ser uno con esta plenitud, con esta felicidad, con este amor único. Pero quizás al llegar a este punto se imponga el silencio, para no desvirtuar o desfigurar esta realidad tan inefable con nuestras pobres palabras, ¿no? Es un estado indescriptible en palabras. Nosotros queremos describir lo que no se puede describir, pero es el estado que dice el curso de milagros de ser, o sea, ser la unidad, de darme cuenta de que yo soy el Hijo de Dios, ¿no? Que soy el Cristo y veo el Cristo en todo. Vivo el sueño feliz, el mundo real. Ya no estoy prestando atención a la mente, esta que me cuenta y me relata la experiencia, sino que realmente estoy presente, estoy en la presencia y bueno, y me vivo tal cual es la experiencia. No la juzgo, no la quiero cambiar, ¿no? Ese es el estado de los famosos iluminados, ¿no? Bien. Él también habla del yo como plenitud de amor, de gozo, de felicidad, ¿no? Este Sat Chit Ananda. El curso de milagros también lo describe cuando dice en varias lecciones, ¿no? Que habla de la dicha, del gozo, de la felicidad. Pero claro, nosotros nos imaginamos que es otra cosa, porque tenemos ideas de lo que es la felicidad. Ese es nuestro gran problema. Ese estado, ¿no? Alcance de Ananda, de felicidad suprema, otra de las facetas centrales, fundamentales del yo superior, que en Oriente lo llaman así, Ananda, es felicidad. Y en Occidente se habla del amor como cualidad suprema. En Oriente se habla de la felicidad como cualidad intrínseca del espíritu, ¿no? De hecho es lo mismo, porque al hablar de amor se entiende que en Dios este amor es un estado beatífico, lo cual equivale a este concepto de Ananda, ¿no? El curso de milagros, bueno, utiliza las dos cosas porque vieron que nos lleva a que, bueno, felicidad, amor con mayúscula, ¿no? Dios es amor, por tanto es felicidad, como que nos da a entender que nuestro estado natural es ese, amor, felicidad, paz. Ese es nuestro verdadero estado, el estado natural de nosotros. Acá él sigue explicando un poco lo que es Ananda, ¿no? Dice, no lo sabemos. Todas las definiciones que nosotros hacemos sobre la naturaleza intrínseca de lo espiritual son solo aproximaciones, ciertas, porque aunque no podamos, mediante testimonio verbal e incluso intelectual, llegar a una evidencia, ciertamente estas cualidades responden en un grado u otro a nuestra experiencia. Son cualidades reales que ya existen. Nosotros las confundimos con otras cosas, ¿no? Al decir Ananda, que es nuestra naturaleza esencial de Atman, de nuestro yo central, queremos decir por lo menos todo lo que nosotros hemos vivido, todo lo que hemos intuido, todo lo que somos capaces de aspirar, anhelar, desear en el plano de amor, felicidad, plenitud, en el plano de gozo, alegría, bondad, belleza. Decir que el yo superior es Ananda, ese gozo,
esa felicidad, ese amor, esa plenitud, significa que todo cuanto nosotros relacionamos con nuestros estados placenteros, con cualquier forma y grado de amor, con cualquier forma y grado de gozo, de bienestar, todo eso procede únicamente de Atman, de ese yo central. Acá es la confusión que nosotros tenemos, que creemos que los estados provienen de afuera, ¿no? Que yo me siento feliz porque hay algo ahí fuera que me hace feliz, ¿sí? O una situación. No nos experimentamos o vivimos como que esa felicidad viene de ese centro, de ese Atman, de ese yo central. Ese es el proveedor, ¿no? La fuente. Sin embargo, nosotros, como nos vivimos creyendo que estamos separados de la fuente, creemos que la felicidad nos las dan las cosas externas. Todo placer, toda vivencia que tenemos de felicidad, en el grado que sea, solamente procede del yo central. Solamente puede proceder de él, puesto que no hay nada que nos pueda dar ni un poco de felicidad. A pesar de que nosotros totalmente creemos que la felicidad nos la dan las situaciones que vivimos, que experimentamos estas experiencias aquí, que no sé, que me pasó tal cosa que llamo linda o no sé qué, es que no, es que en realidad no es así. Aquí en el mundo no hay nada que me pueda dar un poco de felicidad. Esto se parece mucho a la lección, no me acuerdo qué número, pero esa de que el mundo no me puede dar nada que yo desee, ¿no? Y después la otra que dice, más allá de este mundo está lo que deseo, o algo así, ¿no? Lo único que nos puede dar felicidad es lo que es en sí felicidad, es decir, nuestro yo central. Claro, mientras nosotros vamos escuchando estas cosas, como que se nos van cayendo todas las ilusiones al piso, el ego dice, no, ¿por qué tiene que ser así? Yo quiero ser feliz y me gano el loto, me compro el auto 0 kilómetros, o ese chico que tanto me gusta me da bola, o qué sé yo, no sé, bueno, todas esas cosas. Se nos cae todo, todos los castillitos, y bueno, en un punto nos damos cuenta que realmente es así. Tenemos que terminar reconociéndolo, porque si no vamos a seguir buscando y buscando, como nos dice el ego, busca pero no halles. Mientras tanto, si queremos, podemos seguir buscando porque no pasa nada. Pero siempre vamos a encontrarnos con la desilusión, ¿no? El ego siempre nos lleva a la desilusión. Acá dice, neutralizar la tendencia a buscar esto en un objeto, ¿no? Hay que neutralizar esta tendencia que tenemos todos a buscar este Satchitananda o este Ananda, esta felicidad, en objetos. Hemos de aprender a referir todo lo que a nosotros nos gusta, todo lo que buscamos o deseamos, a este yo. Dame cuenta que todo lo que yo deseo está en mi interior, en mí, en lo que yo realmente soy. No en unas personas, en las situaciones, en los elementos materiales, porque es falso. La felicidad, el amor, la armonía interior y la plenitud únicamente nos pueden venir de dentro, porque están dentro. Y ese es el gran descubrimiento. Hasta que no descubramos eso, siempre vamos a estar así como estamos, perdidos, ¿no? Porque es muy la atracción de la culpabilidad, como dice el curso de milagros, ¿no? Es la atracción hacia lo externo, hacia el mundo, hacia lo particular. A nosotros nos gustan las partículas que hay por ahí, diferentes partículas, ¿no? Disfrazadas de diferentes cosas. Y siempre estamos deseando esas cosas, que no quiere decir que ahora no querramos tener más cosas, ¿no? Sí, porque necesitamos cosas para vivir aquí, y no está mal. El asunto es no apegarme a las cosas, no creerme que mi felicidad viene de esas cosas. No me las están dando esas cosas.
Por eso la famosa frase, ¿no? De buscad primero el reino de los cielos y el resto vendrá por añadidura. Hemos de meditar con insistencia sobre esto para verlo claro. Fíjense que esta frase que dice Blay, ¿no? No sé si nosotros lo hacemos, meditar con insistencia sobre esto para verlo claro, porque si no, no lo voy a ver. Esto no es una cosa que porque ahora lo estamos escuchando, lo estamos leyendo y decimos, ah, sí, sí, claro, es así. Como cuando estudiamos el curso de milagros o cualquier otra filosofía. Decimos, ah, sí, sí, claro, es así. Pero al rato se nos olvida. Porque no investigamos, no somos, como dice el curso de milagros, esta palabra, consistentes, ¿no? Somos muy volátiles, muy así, muy divagadores. Estamos de un lado para el otro. Cuando nos sentimos bien, felices, con alegría interior, hemos de examinar. O sea, esto no es solo para hacer un examen o una evaluación o una investigación, autoindagación, solo cuando me siento mal. Porque ese es otro error también que cometemos, que nos ponemos a practicar o a meditar o a hacer algo cuando me siento mal. Cuando me siento bien, no, parece que está todo bien, no hay que hacer nada. No, él dice que hay que estar siempre atentos. La atención tiene que estar siempre. Yo tengo que preguntarme, ¿qué pasa? Se trata de verlo, no solo de teorizar, sino descubrir el mecanismo, porque entonces veremos que el que de repente yo me sienta feliz o desgraciado, el que me sienta lleno o me sienta vacío, depende de unas ideas que son convencionales. Tengo que darme cuenta de cómo mi mente está siempre subordinada a estas ideas. Entonces, cuando tal idea que tengo parece ser que se manifiesta ahí y me pasa esto, y digo, qué bien, qué lindo, qué feliz que soy. Y de repente soy un desgraciado, porque no, ya esta idea no. Y tenemos que darnos cuenta de qué está pasando, ¿no? Como hablábamos ayer, ¿se acuerdan? De estar bien atentos a este sentir, a ver cómo me estoy sintiendo a cada instante, ¿no? De a poco, porque esto no lo vamos a lograr del día a la noche. Pero cada vez que nos acordemos, dedicar un tiempito a estar en mí, atento, a ver qué está pasando. Como dice Ho'oponopono, ¿no? ¿Qué está pasando en mí? Ese que está pasando en mí, no es que está pasando en mí, en mi personaje, ¿no? Sino que está pasando en mí, en mi interior. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está moviendo ahí? A ver, estoy feliz, pero ¿qué pasa? Tengo una idea de felicidad. Porque yo soy la felicidad ya. No puede ser que yo ahora esté feliz, un rato estoy triste, un rato estoy, ¿no? Este ciclotímico, esto ciclotímico que somos todos, ¿no? Es absurdo que yo dependa de unas ideas para sentirme de un modo o de otro. Como si yo fuera de esta manera y no de aquella. Como si variara mi modo intrínseco de ser según las ideas. Fíjense acá el poder de las ideas, ¿no? Según la idea que se me cruzó, por algo será, ¿no? Que el curso de milagros dice, una idea alocada cruzó la mente del Hijo de Dios. Claro, si son ideas que se nos cruzan todo el tiempo. Pasa que esto de la idea alocada no es que fue hace 14 millones de años se cruzó una idea alocada en la mente, no, es que a cada instante está pasando esto. Se me cruzó una idea, soy una basura, sí, es cierto, soy una basura, claro, porque me equivoqué en el día 14 de mayo de 2015, resulta que yo dije, y ya está, ya se armó todo el maremoto, por una idea que cruza. Eso es estar atentos. O sea, poder darme cuenta que esas ideas no soy yo. Yo no soy esas ideas.
que es lo que dice el curso de milagros. La idea alocada de la cual el Hijo de Dios, que seríamos nosotros, ¿no?, se olvidó reír, se la tomó en serio la idea. Uy, sí, esto es muy serio. Porque vieron que hay ideas que nosotros decimos, ay, qué seria esta idea, o sea, hay que pensar mucho acerca de esto, ¿no? Y así es como funcionamos. Bueno, dándonos cuenta de cómo funciona esta psique, es que nosotros vamos a salir del rollo. Si yo no lo veo, no lo miro, este funcionamiento, sigo preso del funcionamiento, o sea, sigo siempre víctima de ese funcionamiento. Dice acá, por ejemplo, ¿no? Blay dice, recibo una noticia que es desagradable y me siento hundido, triste, sin solución. Pero si a continuación me desmienten la noticia, me sucede lo contrario. Me siento feliz, exaltado, eufórico, expansivo, afirmado, como el dueño del mundo. Y fíjense en que es así. Nos sucede así. El tomar conciencia, o sea, el darnos cuenta de esto, eso es realizarnos, porque ahí estamos en camino, porque ya no nos dejamos atrapar por esos movimientos oscilantes, ¿no? Fíjense en que lo que dice él acá, ¿no?, que es para reflexionar bastante esto. No esperemos nada de las cosas, nada de las personas. No lo esperemos, porque ni las personas ni las cosas nos pueden dar nada, aunque quieran. Y fíjense en que nosotros, no sé si a ustedes les pasa, pero bueno, esto hay que, bien, esta es otra cosa para observar. A ver que voy a venir un rato para el chat. Porque después se me va todo el chat y no sé. A ver qué están diciendo. Como causa de la muerte desconocida. Ah, sí, sí, sí. Con lo que yo decía de Blay, sí. Poco lleguen a la autorrealización, me parece tan lejano. Como si hablara del verdadero hogar. Sí, claro, Sonia, porque estas ideas nos resuenan a nosotros dentro. Porque es la verdad. Lo que pasa es que no es nuestra vivencia continua, ¿no? Sí, sí. Ya con lo que dice Alex también, como le dice a Sonia, ¿no? Es que ya con que no nos sintamos tan víctimas, yo creo que hemos dado un gran paso, porque vamos a comparar como estábamos al principio, la verdad que bueno, era terrible. Ajá. Sí, bueno, eso que cuenta Sonia, ¿no? De que esto que cuando uno lee textos así, por ejemplo como el curso de milagros, ¿no? Ya esto se hace desde antaño, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Que es una práctica, que es el leer algo, ¿no?, que inspire, un texto que hable de Dios o del amor o la felicidad, y eso ya sí nos pone en un estado de unidad, de conciencia de realidad. Es lo que pasa es que ese estado no se mantiene, nosotros continuamente, ¿no? Claro, sí, como dice Carolina, con ya darnos cuenta, ¿no?, de nuestra locura, o sea, de lo locos que estamos, de lo, digamos, atentos que estamos siempre, pero al ego, a la personalidad, a todo eso, ya eso es un buen comienzo. Aunque todavía no podamos experimentar ese gozo, esa dicha plena, que bueno, que lo tengamos por instantes, porque por instante lo podemos tener. Ya tenemos que sentirnos bastante dichosos, porque uno ve sus progresitos, aunque sean poquitos, ve como que realmente uno ya está, por lo menos distinto a como se percibía antes, ¿no? Pero yo lo que quería hacer hincapié es en esto que dice él, porque yo creo que es el peor problema que tenemos todos aquí, porque
nosotros aquí, al estar identificados con esto de ser personas, o de la personalidad o del personaje, y vivir con otras personas, porque nuestras vidas son así, vivimos en relación con otros. Siempre estamos esperando cosas de otros. Fíjense, ya sean buenas, malas, que no sé qué, siempre algo estamos esperando. Él dice que no lo esperemos, porque en realidad ni las personas ni las cosas nos pueden dar nada, aunque quieran, aunque quieran. Yo siempre cuento que mi abuela era una sabia porque decía, nena, no esperes nunca nada de nadie, me decía. Claro, tenía razón la abuela, porque había descubierto ¿no? que las cosas funcionaban así. Yo digo, mi abuela no se realizó, pero tenía un espíritu tan alegre, tan jovial. Yo digo, ya se vivía en el ser, porque encima era así, esas personas no conflictivas, ¿no? Tenía sus cosas también la abuela, pero digamos que era muy espontánea, muy viva, estaba muy viva, realmente. Y ella se daba cuenta que sí, que no hay que esperar nada de nadie. Y parece triste esto, ¿no? Porque acá en el mundo pareciera como que está bien que esperemos cosas del otro, que el otro nos dé, que nos ayudemos unos a otros, ¿no? Parece que como que es lo normal y es que todo tiene que funcionar así. Pero es que en realidad es como que le estamos pidiendo al otro algo que, ¿no? que es imposible. Por eso esa frase del curso de milagros, hermano mío, mírame, por tu culpa muero, ¿no? Pareciera como que lo contrario de eso fuera, hermano mío, mírame, gracias a ti soy feliz, ¿no? Como que tenemos estas cosas. Bueno, al observar estas cosas, el darnos cuenta, es un gran paso, porque esto queda grabado en algún sitio. Entonces ya, cuando vivamos otra vez una situación así, nos vamos a recordar. Las personas, dice él, en el mejor de los casos, responderán a unos deseos nuestros. Pero ese amor, esa plenitud y alegría, esa felicidad, esa satisfacción interior, solamente se movilizará en nosotros de dentro afuera, porque en todo momento está ahí, ¿no? Esta es la clave para ejercitar esto del expresarnos y el darnos. Porque si no, fíjense en que si nos damos cuenta y tomamos conciencia, estamos como siempre como una cosita así a la expectativa de a ver qué hace el otro, ¿no? Esto lo vivimos en todos los aspectos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, nuestros amigos, ¿no? Hay que observarlo. Y eso nos sirve de paso para observar el personaje, que es una de las prácticas que tenemos que hacer. Ay, puse otra vez no corrí nada. Parece que se corrió, pero no se corrió. Mientras me apoyo en ideas para vivirme a mí mismo y me esté interpretando, en lugar de vivirme de un modo directo, siempre estaré pendiente de si la situación exterior confirma o niega estas ideas. Fíjense en que esto es clave, porque así es como nos funcionamos todos. Apoyados en una idea que tengo de mí, por eso es tan fundamental comprender esto del yo idea y el yo ideal. Yo creo, es que todos tenemos una idea, ¿no? Y nos interpretamos a nosotros mismos de una manera e interpretamos a los otros de otra manera, ¿no? Entonces no me estoy viviendo realmente como soy, me estoy viviendo de acuerdo a las ideas que tengo de mí. Entonces sí, el exterior me confirma que sí, que yo soy así como estas ideas que yo tengo de mí, o sea, como que encaja, entonces está todo bien. Pero si el exterior niega esto, me pasa como pasa normalmente, ¿no? Vamos a suponer, no sé, que yo tengo una idea de que, no sé,
soy muy inteligente, que sé mucho, que nunca me equivoco, ¿no? Y resulta que, bueno, estoy en una situación en la vida en la que, bueno, no sé, alguien me hace una pregunta y yo no sé qué responder, ¿no? Bueno, eso es terrible para mí, porque yo tengo la idea muy arraigada en mí de que yo nunca me equivoco. Entonces ya si me equivoco, es el caos, ¿no? Prácticamente lo vivo como una muerte, ¿no? Una muerte. La muerte la vivimos todos los días acá. Solo cuando descubra que yo soy y que esto que soy es algo que he de exteriorizar y actualizar a través de mi vida activa y de mi personalidad, que es de dentro afuera, que he de movilizar las cosas. Ese es el trabajo, ¿no? Consta de eso, de dentro para afuera. Que es un reconocimiento interior, inmediato, instantáneo, que he de realizar de mí mismo como ser, como felicidad, como plenitud, y que nada exterior puede añadirme o quitarme ni un poco de lo que soy realmente. En la medida en que lo reconozca y lo vaya expresando, se irá actualizando a través de lo que yo llamo mi personalidad. Esto es como lo que enseñó Jesús de la famosa frase esa de quién puede añadirle, ¿cómo era? Algo, bueno, algo de añadirle a su estatura un codo, ¿no? Algo así. En general, nos lleva hacia el centro. Claro, la atención sostenida, eso, sí, así Marcela. El practicar la atención, ¿no? Estar centrado, o sea, atento todo yo de lo que está sucediendo sin juzgar lo que está sucediendo. Claro, sí, esto del virus, obviamente, como dice Rosario, nos ha, sí, bueno, a algunos nos ha, no, bueno, para bien, no fue para nadie para bien esto, obviamente, pero nos ha llevado como más a interiorizar, ¿no? Como irnos más adentro, observarnos un poquito más, estar más en contacto con esto de que, bueno, por lo menos a mí me pasa que todos los días me lo planteo, porque es que lo que nosotros somos así, que con lo que estamos identificados, ¿no? El personaje el cuerpo, ¿no? Es algo tan vulnerable, ¿no? Tan frágil, tan que no sabemos. Fíjense en ustedes si se ponen a mirar estos como videos en YouTube de estas personalidades famosas, ¿no? Que mueren de no sé, de tal cosa. Yo ayer miraba uno de una que hacía gimnasia, un canal que tenía de esto para estar en forma, ¿no? Y murió a los 64 años. Claro, y era, digamos, una persona que se cuidaba, que no sé qué, que no sé cuándo, y se murió a los 64 años. Le agarró una ACV, le agarró cáncer y pum, se murió. O sea, esto de que tomamos conciencia de que por mucho que hagamos, ¿no? Como yo les cuento también el caso de esa amiga que yo tenía, que era súper espiritual, ella y todo, y bueno, ella se jubiló y a los 2 años de jubilarse, voy a cruzar la calle, le atropelló la moto y la cabeza dio contra el piso y se murió. 54 años tenía, ¿no? O sea, como que en realidad, como cuerpos, como esto, como materia, como lo que creemos que somos tan frágiles, tan vulnerables. Por eso reconocer nuestra verdadera identidad es que es la única salvación real que tenemos, es el único camino a la liberación. Mientras sigamos creyendo que somos esto,
que bueno, vamos a hacer aguantar el cuerpito un añito más, que no sé qué, ¿no? Que no significa tampoco que ahora salgamos sin barbijo y a lo loco, ¿no? Y nos contagiemos, no significa eso. Pero es que en realidad no sabemos, no lo podemos saber. Fíjense, ¿por qué la gente, bueno, sí, la gente, sí, tiene tanta tendencia a ir a los, ¿cómo se llama esto? Que adivinan el futuro y ganan tanto dinero, ¿no? Este tipo de gente. Porque nosotros queremos saber qué nos va a pasar a nosotros mañana o dentro de 10 años. Si voy a ser feliz dentro de 10 años. Obsérvense cómo estamos viviendo así siempre, o en el ideal o en el yo idea. Preocupados, tristes por lo que hicimos, que no debemos haber hecho, y nunca estamos atentos. Por eso la atención es tan fundamental. Por algo será que Bly dice, y él lo repite bastante esto, que hay que hacerlo en ese orden que él lo da. Como hablamos ayer. Bueno, ayer llegamos hasta lo del niño, reeducar el inconsciente, pero después voy a armar de los otros trabajos. Pero bueno, mientras tanto vayamos practicando hasta ahí. Porque inclusive hoy estaba escuchando, que yo ayer les puse en la comunidad uno que encontré, de que él explica el trabajo de reeducar el inconsciente, en el que le sigue ese video, que sería el video 10, ahí que habla de las situaciones pendientes, dice que todo lo que, ¿cómo es? Que no se puede trabajar bien lo de las situaciones pendientes si no trabajamos bien lo de reeducar al inconsciente primero. Es como que nosotros tenemos como una ansiedad de que queremos hacer todo rápido, ¿no? Sí, como dice Rosario, es hermoso no saber. Sí, es que en realidad ese estado de no saber, esa conciencia y de no sé, ¿no? El vivir así expectantes es lo que nos va abriendo todo lo otro, porque cuando creemos que sabemos, sufrimos, ¿no? Sufrimos terriblemente, ¿no? Por eso es mejor no saber. Bueno, voy a poner, porque como este es cortito, voy a poner el otro videíto. Vamos a aprovechar, porque ayer haciendo el otro nos quedó a ver, voy a buscar acá, que sería el 13. Total, si no lo vemos todo no importa, después voy a ajustar un poquito para que se vea bien. Ahora lo voy a poner de principio. Ahí. Porque en este, ¿no? Él explica lo que es el amor, ¿no? Digamos, el gran problema que tenemos todos, ¿vieron? Porque, claro, nos dicen que amor es lo que somos, que en realidad el amor que nosotros experimentamos aquí en el mundo con los otros es un amor especial. Y siempre nos estamos preguntando qué es realmente el amor, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar que el amor es una cualidad que depende siempre de alguien. El amor es algo que doy a alguien y que alguien me da a mí. Siempre tenemos esta idea, fíjense en que es así, de que yo amo a otro o de que otro me ama a mí, ¿no? O sea, ¿cómo es? Sí, algo que se produce entre dos o más, puede ser. Pero siempre tiene que haber alguien, ¿no? Es algo que yo doy y alguien que me da. En un nivel acá, ¿no? En el de la personalidad, dice él que sí, es como que parece que es así. Es algo que se comunica, que yo, sujeto, amo a otro objeto, ¿no? Pero
Pensemos que este amor es solo una manifestación elemental de lo que es el verdadero amor. El verdadero amor es el estado de éxtasis de ser. Es la conciencia de plenitud de ser del todo. El ser cuando se vive directamente en un estado perfecto, total, único, simple, ¿no? Es como lo que decíamos antes, el Sat Chit Ananda, ¿no? El amor es esta conciencia subjetiva de realidad, de unidad, de simplicidad, de plenitud. Es eso que no se opone a nada. Ese amor es el verdadero amor, no a lo que nosotros le llamamos aquí amor, ¿no? Él es como que lo expresa acá, ¿no? Como algo que se irradia. Pero todo lo que llamamos amor en nuestro mundo fenoménico, en el mundo de la personalidad, no son nada más que unos pequeños aspectos de esta irradiación del amor que es, ¿no? Como que podemos tener como pequeñas atisbos, manifestaciones de ese amor aquí. De hecho, son muchas las personas que tienen problemas en este campo afectivo. Podemos decir que un 90% de los problemas que tienen las personas en general provienen del hecho de no sentirse amados, de la frustración, de los fracasos afectivos, de los desengaños, de la soledad, ¿no? Y son simplemente problemas de la personalidad, dice él. Fíjense que esto es lo común aquí en el mundo, ¿no? ¿Quién no se ha sentido no amado o frustrado, ¿no? En una relación o que ha fracasado o que alguien lo engañó, ¿no? O se ha sentido solo porque no tiene nadie que lo ame o no tiene a quien amar, ¿no? Porque siempre estamos viendo este amor como que es algo que yo le doy al otro o el otro me da a mí, como si fuera un intercambio, ¿no? Y todo está relacionado con este asuntillo, como empezamos al principio, con esto del yo personal, ¿no? Con esto de la personalidad. Lo que ocurre es que la persona está intentando vivir del exterior una cosa que ya es de un modo total en su centro. O sea, nosotros somos amor, en ese yo central que somos amor, pero lo queremos vivir ahí fuera, desde el exterior, o sea, lo buscamos, ¿no? Como dice el curso de milagros, lo buscamos, el amor, ahí fuera. Estos problemas no existirían si la persona tomara conciencia de que el amor es algo de su propia naturaleza, que es un amor cuyo papel es el de irradiar y no el de recibir. Fíjense que a nosotros nos cuesta bastante esto. Siempre el amor es algo como de intercambio. Por eso hacemos regateos con Dios, ¿no? Hacemos como si el amor fuera como el dólar, algo que se cotizara, ¿no? Ay, bueno, sí, bueno, si yo soy buena, a ver, Dios mío, fíjate lo buena que estoy siendo, a ver. Sí, me tiras alguna soga. Y con las personas hacemos lo mismo, ¿no? Te doy hasta acá, pero vos dame, porque, no, a ver, no tanto no, a ver si pierdo. Siempre esa cosa, ¿no? De dependencia del otro, ¿no? Como bastante infantil, como vimos ayer con esto de el reeducar al inconsciente. Y estas son todas las cosas que tenemos que vernos. O sea, cuando hablamos de mirar para ver, estamos hablando de estas cosas. Hay que verlas, no juzgarnos, solo verlas, tomar conciencia que en realidad el amor no es una cosa que yo doy y recibo, porque la doy, la recibo, así, bueno, está bien. Bueno, te voy a dar un poquito, pero vos me tenés que dar, ¿no? Sino que es algo que plenamente doy, y es una irradiación, como dice acá, ¿no? Como el curso de milagros dice de los rayos, ¿no? Los grandes rayos, los rayos, lo que somos, como el sol, somos pura luz.
pero bueno, no lo sabemos. El amor genera amor. Cuanto más amor demos, más amor viviremos. Cuanto más amor demos y vivamos, en este sentido activo, paradójicamente, más amor nos devolverá al mundo. Aunque esta segunda matización sea secundaria, ¿no? Pero esto podemos comprobarlo que realmente es cierto, porque cuando nosotros nos damos plenamente, sin esperar nada a cambio, ¿no? Realmente recibimos eso de vuelta. Es así, es así. Pero si no damos nada, no podemos esperar nada, ¿no? Pero tampoco quiere decir que demos esperando recibir, sino que después los regalos nos llegan. Los regalos llegan solos, pero solo tengo que pensar en dar. Por eso el ego no puede hacer esto, porque el ego es egoísta y no le gusta dar. El que da es el que vive en el ser, el que da, sin importar nada. Hemos de aprender a vivir lo que somos, a amar, no proyectándonos en alguien, sino porque nuestra naturaleza es ser amor, ser feliz, aunque las circunstancias no favorezcan nuestros deseos, porque nuestra felicidad es algo que es, intrínsecamente. Por lo tanto, dejemos la puerta abierta para que lo que está en el centro salga y se irradie. Nada ni nadie nos podrá quitar o disminuir esa plenitud, ese amor, esa felicidad, ese gozo, esa alegría, ¿no? Es que nosotros pensamos que si damos amor nos vamos a quedar con poco, nos va a gastar. Es como esta idea, ¿no? O al final yo doy y a mí nadie me da nada, ¿no? Estas ideas que tenemos. ¿Qué por qué? Ay, ¿no? Esto de estar tan en la personalidad, en este yo personal que bueno, ay sí, bueno, voy a ir a una ¿cómo se llama esto? ONG, ayudar a los niños pobres o a los enfermos o no sé qué, pero bueno, a ver, si a cambio me pasa algo bueno en mi vida o no sé qué. Y bueno, no, tampoco voy a dar tanto. A ver, bueno, voy a dar hasta acá, ¿no? Este miedo a quedarme sin nada, a perder, ¿no? La idea de perder está asociada con la individualidad. Esto es algo semejante a lo que sucede con la belleza. Podemos ir a un instituto de belleza, hacer todo tipo de arreglos en los vestidos, peinados, etc. Sin embargo, la belleza solamente puede salir de dentro. Somos belleza y hay que dar salida a esa belleza que somos. En la medida en que lo consigamos, se expresará en nosotros armonía y belleza, aunque desde un punto de vista geométrico, desde un punto de vista de formas, esta belleza no encaje con los esquemas estéticos de una época o de un momento dado. Claro, otra vez volvemos al tema de las ideas. Yo tengo una idea de lo que es la belleza. Entonces, busco en las formas que sean acordes a lo que para mí es bello. Entonces digo, esta persona es bella, la otra es horrible, la otra no sé qué, la otra no sé qué. Bueno, las interpretaciones en base a nuestros conceptos e ideas mentales. Pero el gran dicho este de que la mona, por más que se vista de seda, mona queda, es una gran verdad, ¿no? O sea, bueno, todos los refranes vieron que son verdad. Porque, ¿cuántas hay personas, ¿no? Que por mucho que se acicalen, ¿no? No irradian nada, o sea, podemos estar muy decorados por un instante, pero es que no, esto lo podemos percibir en las personas, personas que, en las fiestas, por ejemplo, bueno, ahora no vamos a las fiestas porque está todo cerrado, pero bueno, antes cuando íbamos a las fiestas, que nos empirifollábamos todo, que me pongo linda, que los tacos, que el vestido, no sé qué, para lucir bien, y
Fíjense que en esa fiesta era todo hipocresía, ¿no? O sea, ay, sí, qué linda que estás, pero todo como para decir algo, y que no vaya a ser que alguien se haya puesto la misma ropa que me puse yo, ¿no? Todas estas cosas superfluas, cuando las entramos a mirar, nos damos cuenta que son pura vanidad, no sirven para nada. O sea, lo podemos ver y aceptar en, no sé, una chica jovencita, bueno, porque es cierto, en la adolescencia, ¿no? Que todo el mundo se siente horrible, se quiere pintar y ponerse hermoso y la mejor ropa y vestirse como las amigas porque parece que están ahí en la competencia, que pertenecen al grupo, bueno, ya sabemos todo lo que pasamos todos. Pero fíjense que hay personas que tienen 90 años, porque yo lo veo, eso hasta en la televisión cuando pasan, que siguen estando, que se hicieron 800.000 cirugías estéticas y quieren seguir dando una imagen, ¿no? Digo, qué vacías deben estar por dentro, porque tener que hacerte tanta cosa, ¿no? Y tener que sostener, eso es lo que hacemos acá, sostener una imagen, un personaje. Eso lleva mucho esfuerzo, mucho desgaste, porque estoy siempre viviendo una idea de mí. Y lamentablemente tenemos que tomar conciencia que el cuerpo va a envejecer, el cuerpo se va a poner, o no sé, bueno, como se ponga, porque no sabemos lo que le puede pasar al cuerpo. Y le pase lo que le pase al cuerpo, yo no dejo de ser yo por más que a mi cuerpo le pase lo que le pase. Y esto está bueno ir asumiéndolo desde ahora, para que cuando más adelante pase lo que pase, podamos seguir viviéndonos desde lo que somos y no victimizarnos, ¿no? Porque es que es así. O sea, eso tenemos que tomar conciencia. Yo soy bello porque soy la belleza. Y cada vez que crezco, porque cada vez que doy y dejo de estar pensando tanto en a ver qué me van a dar los demás, esa energía se transmite en todo, en la mirada, en la voz de la persona, en los gestos, todo. Tenemos que convertirnos en grandes observadores de la experiencia. Eso es estar atentos y no deslumbrarnos con las figuritas, porque ahí afuera hay muchas figuritas lindas que nos deslumbran, que son nada, figuritas, ¿no? Entonces él dice, habrá una belleza, aunque nuestros rasgos físicos sean desastrosos. ¿Cuántas personas que físicamente no tienen nada así, que no tienen, no sé, como es el modelo bello acá del mundo, ¿no? Y sin embargo son tan bellas, que tendrá un valor mucho más considerable y que todo el mundo percibirá. Es una belleza que a medida que transcurra el tiempo crecerá, pues no depende de nada. Nadie nos puede dar esa belleza. En cambio, sí que podemos hacer que esta belleza crezca más y más, viviéndola y expresándola. Y vamos a darle a ver un toque acá, vamos a ver, que es el amor superior. Porque él habla de un amor superior. Vieron que él habla de los niveles, ¿no? Eso no sé, lo que pasa es que no sé, no encuentro ningún cuadrito por ahí para copiármelo, porque yo haciendo gráficos soy un desastre. Pero bueno, tendría que encontrar algún cuadrito. Pero él hace como una pirámide, así una cosita, que tiene los niveles, ¿no? Lo de acá y al nivel superior. Vieron que él siempre habla de esto. Para todos es de suma importancia llegar a realizar esta naturaleza central del amor, del bien y de la armonía, ya que los mayores problemas que tenemos se generan ahí. Esto de la armonía a mí me recuerda, ¿no? Cuando yo leí el libro este de Ciencia y Salud, me quedó muy grabado. Bueno, y además fui a unas reuniones de estas personas que
bueno, ellos obviamente practican esto y ellos curan así, o sea, no sé, dicen unas frases, y bueno, pero así contactando con una persona que practica esto de la ciencia de salud, en la ciencia cristiana es, ¿no? Tiene las ideas también de la unidad, de la mente uno, nada más que usan otras palabras, porque acá es así, nosotros creemos que los otros son extraños y diferentes, pero es que todos buscamos lo mismo acá. Y ellos le dan mucha importancia a la armonía, porque sé que para la sanación es muy importante la armonía, ¿no? Ellos enfocan mucho ahí, estar en armonía, en equilibrio, ¿no? Tanto interno. Esa armonía interior, cuando realmente vivimos desde ahí, eso se transmite. Eso puede ser muy sanador para todos. Ya que los mayores problemas, fíjense, se generan ahí. Cuando uno aprende a vivir el amor de un modo sumamente expresivo, no de un modo centrípeto, sino centrífugo, toda nuestra personalidad se integra. Que esto otra vez hace hincapié en lo que dice siempre él, ¿no? Que esto es integrarnos. El amor tiene un poder de integración, es una de sus grandes características. Tiene un poder de difusión. Tiende a fundir en un solo elemento lo que era diverso y múltiple. El amor tiene un efecto sintetizador, además fortalece por ser una energía formidable. Con esto no nos estamos refiriendo al amor apasionado ni al amor, al amor vital, ¿no? Fíjense en que ya hace bastante, ¿no? que se dice, ¿no? Que el amor es lo que une, ¿no? Que cohesiona, ¿no? Es una energía tan potente, porque es lo que somos, pero solamente aumenta cuando lo damos, cuando lo expresamos. Si no, no se mueve. Se pasa a ser una cosa que pido, que me den. El amor, cuanto más desde arriba se vive, es una energía dulce, suave, pero con un poder transformante enorme. Es algo que penetra hasta lo más hondo, que transforma desde la raíz, que se mueve desde nuestra misma base y nos hace despertar del sueño profundo. Por eso el amor, en este sentido auténtico, tiene un poder extraordinario. Es una fuerza que no es detenida por nada, absolutamente por nada, ni por la fuerza vital, ni por la fuerza mental. ¿No? Esa frase famosa del amor todo lo puede, parece ser que es cierto, ¿no? No hay nada que detenga esa fuerza de penetración, de plenitud de ser, cuando está actualizada. Si ya hemos hablado de que el 90 o 95% de los problemas que tenemos son problemas de la afectividad, podemos comprender cómo el hecho de ejercitar, de reconocer y dar, de abrir la puerta para que el amor se exprese en todo momento a través nuestro, es algo que soluciona, que elimina de raíz nuestros problemas de autocompensación, de sentirnos víctimas o mártires. Porque la verdad que es así, ¿no? Es como que sentirnos carentes o incompletos, siempre estamos pidiéndole a los demás que nos den, ¿no? O nos ponemos en víctimas y mártires que, ay, mira lo que me hace, yo tanto que quiero y le quiero, lo quiero, mira lo que le doy, ¿no? Bueno, las parejas es lo más común esto. Y casi todos tenemos este problema, ¿no? Porque no lo ejercitamos. Pero claro, el amor es que no sabemos, nosotros no tenemos ni idea del poder que tiene esto. Porque no lo ejercitamos, vuelvo a repetir, justamente. Entonces, por eso todos nos vivimos acá con problemas afectivos. Y los problemas afectivos traen problemas hasta después de enfermedades de salud, ¿no? Ya lo vemos en un niño recién nacido, que si cuando un niño nace lo aislaran y no lo pusieran con su madre
moriría. Porque es que todos necesitamos afecto, cariño, amor, es lo único que pedimos, ¿no? Pero lo pedimos porque creemos que no lo tenemos y en lugar de darnos cuenta que solamente eso se ejercita dándolo, sería la gran solución, ¿no? Pero bueno, cuando niños, como estamos acostumbrados a que nos lo dan, después pensamos que es siempre así, pero no. Todo esto desaparece y vemos que es algo absurdo, pues nos estamos quejando como niños que no comprenden nada de lo que les está ocurriendo. Hemos de descubrir el amor en nosotros y le hemos de dar paso. No es algo que demos a alguien como un favor, sino que por el contrario, las personas son la ocasión para ejercitar nuestro amor, ¿no? Fíjense en que hasta el mismo curso de milagros se trabaja así, ¿no? Las relaciones. Es que lo tenemos a mano todo, ¿no? Pero ¿con qué vamos a ejercitar el amor si no es con los otros? Pero el amor sincero, ¿no? No esta cosa. Porque si damos un amor falso, vamos a recibir un amor falso. Uno recibe lo que da. Si queremos saber qué tipo de dadores hemos sido, y no estoy hablando de los grupos sanguíneos, solamente observemos qué es lo que recibimos y nos vamos a dar cuenta de lo que estamos dando, porque justamente es lo que estamos recibiendo. Es gracias a las personas que yo puedo ser cada vez más yo. Por tanto, soy yo quien ha de estar agradecido por el hecho de poder expresar afecto, por poder sentir amor por alguien o por algo, ya que soy el primer beneficiado de todo el auténtico amor que pueda expresar y sentir. Así pues, expresar amor es un poder maravilloso. Únicamente esto es lo que nos hace desarrollarnos, lo que nos llena, lo que nos hace sentir de veras. O sea, es una gran práctica, ¿no? del sentir, esto de ejercitar el amor. El amor tiene un poder iluminador. Hemos hablado de un poder de unión, de fusión, de síntesis, fortalecedor. Ahora añadimos que el amor tiene un poder iluminador, porque curiosamente cuando se ama de este modo, todo se ve claro. Hablamos del amor auténtico, no del amor exaltado, de la vitalidad, de la emotividad, sino del amor profundo que nos proporciona serenidad y visión, amplitud, calma interior. Nos aclara tanto lo interior como lo exterior, ¿no? A mí me parece, ese amor, el que ha tenido la experiencia de estar con un bebé recién nacido, ¿no? Fíjense en que es un amor que sentimos, ¿no? Que es impersonal, es algo, es ver la ternura misma. Bueno, así es como somos. Vieron que el bebé parece tan, ¿no? Que indefenso, así es ese amor que no se protege de nada, que eso irradia, ¿no? Un recién nacido irradia algo muy especial, bueno, eso es lo que quizás buscamos tanto desesperadamente. Está dentro nuestro, no lo hemos perdido, pero creemos que sí. No se desarrolla en sí la inteligencia, pero hace que lo que tenemos funcione con mayor perfección. Y a la larga llega incluso a producir una mejora afectiva en nuestra inteligencia, ya que el amor produce en nosotros el despertar de una nueva intuición, una intuición característica de este amor, intuición mental, que es distinta de la intuición que se produce cuando se trabaja la realidad de la mente. Por lo tanto, incluso en este aspecto mental, el amor es algo sumamente eficiente. El amor también es un elemento purificador. Tenemos dentro miedos, sentimientos de culpabilidad, hábitos, ambiciones.
diversos contenidos negativos que hemos reprimido porque nuestra sociedad prohíbe su expresión. Ello no interfiere en nuestra posibilidad de ser auténticos, se interfiere en nuestra posibilidad de vivir con plenitud. Es otro tema también, ¿no? Que hay ciertas cosas que nos retenemos, nos privamos de hacer porque el mundo pensaría, ay, que estamos locos. El amor posee un efecto purificador a medida que se va manteniendo y expresando, va quemando todos esos elementos energéticos de tipo elemental y al mismo tiempo los va sublimando. Ya conocemos que sublimar consiste en el paso de un cuerpo del estado sólido al gaseoso, directamente. Es la transformación en un estado más sutil. Esto es lo que hace realmente el amor. ¿Cómo podemos reconocer cuando es auténtico el amor? Porque ese es un tema, ¿no? Si realmente ese amor que siento es auténtico. Porque incluso el más egoísta, el más pasional, siempre procede del único amor. Siempre es una chispa que surge del mismo fuego central. Por lo tanto, todo amor es auténtico. El problema reside únicamente en ver si vivimos el amor desde un nivel de la personalidad a un nivel mental, emocional, ¿no? O vital, o desde un nivel del alma. Pero acá, amor todos sentimos. Lo que pasa es que nosotros no sabemos de dónde viene ese amor. Nos olvidamos del origen, de la fuente, ¿no? Creo que es algo mío, de mi persona. Entonces lo vivo desde mí. Digo, ay, si yo amo a estos y no amo a los otros. Porque yo creo que es algo mío, pero no es mío. Bueno, nada es nuestro, ¿no? Todo lo que se expresa a través de la personalidad tiene siempre una naturaleza egocentrada. Busca siempre la afirmación personal, la satisfacción, la seguridad. Tiene una tendencia posesiva y acumulativa. Esta es la ley de la personalidad. Por lo tanto, es natural que así sea, ¿no? O sea, expresar amor no es que yo me haga un personaje ahora amoroso y ando diciendo a todos, tratándolos amablemente y haciéndome el amoroso, porque eso se nota, eso uno lo capta. Cuando el amor es algo que cuando alguien ama, ¿no? Sin ese amor verdadero, el amor único, el de unidad, y lo da, ¿no? Sin esperar nada a cambio, el otro lo recibe así, se capta. Ahora cuando es este amor, bueno, artificial, ¿no? Que le ponemos decorado, también se nota. Ahora fíjense en lo que dice acá, no hemos de pretendernos ser así, somos así. Lo que sucede es que hemos de aprender paralelamente a tomar conciencia para que se exprese este amor, del que venimos hablando a ese nivel superior. Es el mismo amor, ¿no? Como dice el curso de milagros, ¿no? Amar como Dios ama. Ese es el verdadero amor, ¿no? Ese amor que es incondicional, que es impersonal, que no dice a este sí y al otro no, o con este de esta manera y con el otro de otra manera. Solo que al pasar a través de niveles inferiores adquiere una dirección distinta, como la luz que se desvía al refractarse. Y aunque la fuente es la misma, la forma que adopta es distinta. Hemos de aprender a distinguir el amor genuino del alma, que tiene de por sí una naturaleza afirmativa, irradiante, luminosa, liberadora, de lo que es el amor vivido a través de la personalidad, que tiene una naturaleza posesiva, acumulativa, de querer retener, de querer asegurarse a través de la posesión. Ciertamente, hemos de amar a nivel personal, pues no somos espíritus puros, acá nos vemos como personas, ¿no?
nuestra personalidad de vivir y expresarse según nuestra naturaleza. El que sintamos necesidad de afecto, de seguridad afectiva, es natural. Pero hemos de distinguir entre esto y el amor en su nivel original, el amor con mayúsculas. Cuanto más cultivemos el amor a nivel del alma, cuanto más nos abramos ese amor, plenitud y gozo, menos estaremos supeditados a las leyes egocentradas de la personalidad. Es por ello, por lo que el amor superior sería el amor de Dios, ¿no? Es liberador, porque satisface más, porque llena y libera, en el sentido de no dependencia de lo otro. Pero si no vivo el amor a ese nivel del alma, no podré prescindir de mi vitalidad, de mi emotividad personal, de mis ideas. Pretender que una persona actúe de un modo altruista si no vive el amor a ese nivel superior es absurdo. En la medida que eso se entiende, se intuye, se ejercita, en la medida en que uno se abre al amor, uno descubrirá con sorpresa que va quedando más emancipado de las tensiones personales, de las circunstancias de la vida diaria, que éstas no le afectan, no le hieren, que no necesita tanto depender de los demás. Nuestra mente vive tan apegada a lo sensorial y a través de lo sensorial a lo sensual, que aunque hemos vivido en algunos momentos esta potencia interna, nos parece que todo ello forma parte de una especie de mundo ideal, apto solo para soñadores y poetas. Y no es así, sino que está al alcance de todos. Lo único necesario es que lo reconozcamos y lo vivamos. No nos hemos de quejar de la vida, ni lamentarnos de las personas, ya que lo que estamos buscando a través de ellas, de las circunstancias, lo somos ya, está ahí, está esperando solo que le prestemos atención y que permitamos que se exprese. Este es el secreto de toda realización. No hemos de llegar a nada, sino que simplemente hemos de ver y de abrir. Hemos de dejar que el amor se exprese y que el gozo y la alegría se manifiesten. Mas para hacer esto he de estar atento a ello. Este es el ejercicio, en esto consiste el trabajo. Acá vuelve a hacer hincapié en la importancia de la atención, ¿no? Y después habla un poco sobre lo que es la rendición, ¿no? Rendición significa hacer limpieza, elevar la conciencia de lo otro y de los otros. Perdón, rendición no, redención, ¿no? La redención, perdón, quise decir redención y dije rendición. La redención no consiste en perdonar unas cosas, sino en iluminar una conciencia que está oscura. Significa redimir de la ignorancia, de lo que es oscuro, para que pueda vivir aquello que es la luz, la verdadera vida, la verdadera forma del ser espiritual, ¿no? Vieron que en el curso de milagros esta palabra, la redención, la usa, ¿no? Y dice que tenemos miedo a la redención. Miedo a la redención, ¿no? O sea, preferimos estar a oscuras, porque le tenemos miedo a la luz. Porque esto de amar todo es medio complicado. En primer lugar, voy descubriendo mi interior, mis necesidades, los impulsos que surgen de mi nivel vital, mis sentimientos, mis mecanismos mentales, mis aspiraciones, todo lo que es contenido interior, con sus mecanismos y su dinámica. Voy viendo, voy descubriendo cómo funciona. Fíjense, venga, acá le está dando importancia a que para estar atentos es hacer todo esto, darme cuenta de todo lo que surge de mí, ¿no? Esta observación. No es que tengo que hacer un estudio crítico, analítico, sino que simplemente lo descubro porque se encuentra en mí todo el tiempo. Si no estoy distraído en otras cosas, lo que se encuentra en mi interior aparece.
Por lo tanto, es un descubrimiento automático que hacemos sin el menor esfuerzo. Uno se va dando cuenta entonces de cómo están funcionando, de qué manera tan automática se están desarrollando una serie de elementos y cómo se gestan por dentro actitudes que luego aparecen como reacciones espontáneas. Se descubre la causa de movimientos, de deseos, de temores, cuyo motivo y origen desconocíamos. En una palabra, se va aclarando todo el panorama interior. Y al irme aclarando interiormente, voy aprendiendo a ver ese complejo interior objetivamente, con lo que me capacito para desidentificarme de él. ¿Ven? Acá está claro esta observación, ¿no?, de mis contenidos internos, sin juzgarme por lo que veo ahí dentro o por lo que voy descubriendo, ¿no? Objetivamente los tengo que observar, no diciéndome, ay, no quiero ser así, quiero ser así, porque si no sigo cambiando un personaje por otro. Se empieza a percibir y a intuir una significación que está detrás de la apariencia, detrás de lo sensible. Es más, llegamos a darnos cuenta de que lo que uno percibe por los sentidos son solo productos, efectos, consecuencias. Lo exterior solamente es una expresión, una indicación, una especie de cristalización en el plano material de algo eminentemente viviente y dinámico que se encuentra internamente. Uno descubre que el verdadero sentido de la vida no se centra en nuestra personalidad, sino que nuestra mente, nuestra afectividad y nuestro cuerpo solo son instrumentos, herramientas, para expresar lo que tiene realmente significado, calidad, a todos los niveles, incluso los más elementales. La personalidad deja de considerarse como un dios, como un ídolo, y se la ve como lo que en realidad es, como instrumento temporal, útil, pero solo instrumento, al servicio de esta co-creación. Todas esas letras que están de más están así en el libro, yo las copié y pegué. De esta encarnación de lo que son realidades vivientes y niveles causales. Bien, y para cerrar vamos a ver las funciones positivas y negativas del yo-idea, para que vean que el yo-idea no es todo malo, porque acá Antonio Blay explica que no es que el yo-idea tiene todas cosas malas. Dice, tiene una función positiva y una función negativa. La positiva, anteriormente hemos dicho que el nudo gordiano de nuestro trabajo de autorrealización está en el yo-idea. Pero no hay que olvidar que este yo-idea es una estructura absolutamente necesaria. Por algo existe. Las cosas no existen porque sí, sin sentido. Ahora vamos a ver. Nuestro yo-idea tiene como función organizar todo lo que son fuerzas de la personalidad. Todas las demandas y necesidades de nuestro cuerpo físico, todo lo que son movimientos afectivos, estímulos y respuestas que se producen al tomar contacto con el exterior. Nuestra mente, que es la que toma conciencia, simboliza y valora tanto el mundo exterior como nuestras propias necesidades. Es necesario coordinar e integrar todas esas fuerzas en una unidad funcional. Este es el trabajo que realiza el yo-idea, ¿no? Tampoco el yo-idea está porque sí. En cierto punto, él está explicando acá que es necesario. Bueno, es como el instrumento, también es necesario. Pero, a su vez, tiene una función negativa, que esa es la que tenemos que observar. El problema aparece porque en la persona hay algo que le empuja a ir más allá de esta estructura funcional. El hombre tiene una ansia de plenitud, de perfección, de algo total y definitivo
que no queda satisfecha por esta estructura. Por ello, tendemos a divinizar los contenidos que ella posee, nuestros deseos, emociones e ideas. Y llegamos a convertir a este modo, ese yo-idea, en un verdadero ídolo, en un auténtico Dios. Por eso lo pone con minúscula Dios. La crítica del culto de la personalidad es una constatación de lo absurdo que resulta convertir la personalidad en un ídolo. Y este es el gran problema, porque no solo idealizamos o convertimos en ídolos a nuestro propio yo-idea, sino que a otros también. Y ahí tenemos que observar y poner foco en si hacemos esto o no. Sin embargo, en la vida solemos funcionar a partir del yo-idea. Nos quejamos de que en la sociedad todo es una comedia, un artificio, ya que constantemente hemos de estar sujetos a un mutuo respeto, a unas alabanzas, etc., que en el fondo no son más que una pantomima, no sé qué es pantomima, pero bueno, pues las personas están pendientes de sí mismas y tratan de utilizar estos valores al servicio de su egocentrismo, para sentirse más buenas y más importantes, ¿no? Hacemos el culto del poco yo. Al constatar eso, nos desagrada y nos quejamos de que en la vida no hay sinceridad, amistad, comprensión auténtica. En realidad todos funcionamos así y no podemos funcionar de otro modo hasta que no estemos situados en un centro por encima del yo personal. Mientras estemos creyendo que somos solo fulanito de tal, padre, marido, jefe de tal lugar, etc., y nos confundamos con estos personajes, nuestra vida estará al servicio de estos papeles. Estaremos utilizándolo todo al servicio de esas creencias. Y esto es inevitable. Y mejor mirarlo y no mirar para otro lado. Bien, solo cuando yo descubra que existe un nivel más hondo que el del yo-idea, dejaré de convertir a este último en un ídolo y me sentiré yo, con mayúscula, y utilizaré mi inteligencia, mi función social y todas mis cualidades como un medio, como un instrumento. Ahí sí, si las usamos como un instrumento, ahí sí podemos decir que estamos haciendo ese uso positivo del yo-idea, ¿no? A ver qué es lo que no leí. ¿Qué dice Marcela? La belleza está en el interior y crece cuando aceptamos que la forma con los años van con los años van en deterioro. Por eso creo, dice Alex, educar al inconsciente. Exacto, sí. Por eso, bueno, por eso uno, digamos, ahora está viendo todo esto así que parece, bueno, tantas cosas, ¿no? Que en realidad son palabras, que si no captamos la esencia, como que quedan en palabras. Pero si no hacemos el trabajo, ¿no? Como dice Alex ahí, de darnos cuenta, por eso es tan importante la atención, observar a nuestro personaje, todas estas cositas que se nos van dando, ¿no? Las pistas, para que tomemos conciencia que en realidad estamos muy involucrados con el personaje, que estamos queriendo transformar a este personaje en otra caricatura nueva, que no va a ninguna parte eso, que en realidad lo que nosotros tenemos que apuntar es a vivirnos realmente desde el fondo, desde lo que somos, para que así nuestra estadía aquí sea lo más amable posible, más allá de que pase lo que pase. Entonces realmente podamos hacer una práctica de este amor verdadero y que no quede todo en palabritas y cosas que no sirven para nada, ¿no? A ver, hola Marcela, le digo a la otra Marcela. Ahí Marcela pregunta si redención y expiación es igual. Es parecido, pero no es lo mismo, porque la expiación
en el curso de milagros es cuando ya realmente me doy cuenta de que me di cuenta, o sea, que no soy este personaje, que soy el ser, que jamás pude haberme separado de mi creador, que bueno, ¿no? Ya, ¿qué soy? ¿Qué soy? La redención ya tiene otro matiz, es más como, por eso yo había dicho rendición, es más cuando me pongo mi mente al servicio del ser, podría ser más la redención, ¿no? Como una cosa así. Sí, a ver, Rosario dice que es como liberación, claro, sí. Sí, puede ser otra definición, una liberación, la redención, es como darme cuenta, no es como un estado como previo puede ser a la expiación, pero es como que me voy rindiendo al ser, rindiendo a lo que soy, ¿no? Y Sonia dice, con el karma. Y bueno, lo del karma, mira, yo tengo un libro, ¿no? Que es de este autor, del Michael Singer, ¿no? Que escribió La liberación del alma y que escribió el proyecto Rendición. Bueno, tiene un librito que habla del karma, de la voluntad y del amor, ¿no? Que estoy viendo a ver cómo lo podemos hacer, porque estaría bueno que lo trabajemos así, tipo en un directo, ese libro. Tiene bastantes puntos, pero él habla que el karma tiene que ver con la ley de la causa y el efecto, pero acá, o sea, acá yo puede ser que esté relacionado medio con esta identificación con este personaje, porque capaz que hablamos del karma como que algo que después me va a pasar en otra vida, pero es como que es algo automático que actúa el karma. Lo que pasa es que los orientales, los hindúes hablan de un karma así que traemos de otras vidas. Yo no sé si es tan así eso. Puede ser que sea así, las vasanas. No nos enrosquemos tanto en eso, pero acá sí es importante tomar conciencia que si yo, como persona, así que me creo ser procedo mal con alguien o le hago daño a alguien, obviamente que eso me va a volver, ¿no? Causa-efecto, va a volver, es inevitable. Pero bueno, no nos enredemos tanto en eso. Pero después, si les interesa, podemos armar algo para estudiar el karma, la voluntad y los tres. Él dice que son como tres niveles de acá, de la experiencia, ¿no? Esos tres niveles. Pero es algo como para aprenderlo así, como para saberlo, ¿no? Bueno, amigos, hoy se nos hizo re largo. Bueno, yo me enganché, ya estaba reenganchada. Me gustó el tema ese. Bueno, mañana nos veremos si podemos y continuaremos con el otro video que no me acuerdo ni qué es lo que habla, pero bueno, mañana ya nos enteraremos. Lo tengo ahí armadito, lo armé el otro día. Y bueno, y en cuanto podamos, vamos a ir ver si podemos practicar esto del centramiento en los encuentros, a ver si nos va saliendo como ejercicio, ¿no? Para practicar esto de estar centrados, que es lo que más nos cuesta. Bueno, muchas gracias, nos vemos mañana, chao. Rosario dice antes de cortar, no me interesa el karma ni el dharma. Sí. No, pero te digo, en el libro no lo plantea tanto como, viste, como los orientales, así, no, da otra explicación. No tengo ninguna cosa para eso, ni para decir, pero bueno, como para aprender algo podría estar. Van a ver que les va a gustar. Chao, nos vemos.